Luciana tenía 32 años, pero llevaba un peso sobre los hombros que la hacía parecer mayor. Viuda desde los 27, mantenía a sus dos hijos pequeños en un estrecho apartamento en las afueras, donde las paredes delgadas dejaban entrar las discusiones de los vecinos y el constante ruido de la calle. Su sueldo como auxiliar de farmacia apenas cubría el alquiler y las facturas vencidas se amontonaban en el cajón de la cocina, siempre debajo de un imán de mariposa que su hijo mayor había hecho en el colegio. El mayor gasto, sin embargo, provenía de la medicación para el asma de Cayo, su hijo menor, de solo 5 años. Por eso, Luciana veía ese trabajo, aunque agotador y mal pagado, como su último hilo de seguridad, el único ancla que la salvaba de hundirse por completo. Ese viernes por la noche llovía con fuerza, reflejando las farolas en charcos que se extendían por la acera. Dentro de la farmacia, el aire acondicionado zumbaba en un incómodo contraste con la humedad de la calle. Ya eran más de las 10 y la venta menguaba poco a poco, dejando a Luciana con la sensación de que el amanecer se acercaba como un peso. Sergio, el gerente, observaba cada detalle tras el mostrador, con su mirada fría y una postura más propia de un inspector que de un líder. Fue en ese ambiente de silencio y tensión que la puerta automática se abrió, revelando a un hombre empapado, con la ropa desgastada y la mirada perdida, como si cada paso le hubiera sido arrancado a la fuerza. En sus manos, temblorosas, sostenía una receta arrugada. El hombre se acercó lentamente al mostrador, cada paso marcado por el chirrido húmedo de sus zapatos, dejando pequeñas marcas de agua en el brillante suelo de la farmacia. Su abrigo marrón, ya descolorido, parecía sacado de un baúl olvidado, y sus manos grandes y callosas temblaban como si simplemente sostener el papel le supusiera un esfuerzo colosal. Luciana, acostumbrada a recibir a decenas de clientes a diario, notó de inmediato algo diferente en él. No era solo la ropa desgastada ni la mirada cansada, sino una mezcla de vergüenza y desesperación que se desprendía con cada movimiento. Cuando le tendió la receta, sus ojos no se encontraron con los de ella. Prefería mirar fijamente el mostrador, como si las baldosas blancas fueran más indulgentes. Luciana tomó el papel, lo leyó rápidamente y sintió una opresión en el pecho. Antibióticos fuertes, de esos que cuestan mucho, que suelen recetarse cuando la infección ya está avanzada. Levantó la vista lentamente y notó que el hombre se mordía el labio, el gesto de quien ya sabía lo que vendría después, la imposibilidad de pagar. Al introducir los códigos en el sistema y ver el importe final en la pantalla, Luciana confirmó sus sospechas. El precio era demasiado alto para alguien que había llegado en silencio, como si llevara una carga invisible. El hombre abrió la cartera con dedos vacilantes y dentro solo había unos billetes arrugados, esparcidos como hojas sueltas de otoño. Intentó contar el dinero 2 veces, quizá esperando que la segunda vez apareciera el milagro de unos billetes extra, pero no ocurrió. El silencio entre ellos se volvió casi físico, llenando el espacio con una carga que ni siquiera el zumbido del aire acondicionado podía romper. Avergonzado, respiró hondo y en un intento de disimular su estado, señaló el antibiótico y balbuceó: «Creo que dejaré este, me llevaré el otro». Luego agarró una caja barata de analgésicos, como quien se aferra a un salvavidas agujereado en medio de un naufragio. Luciana, por un instante, sintió la garganta seca. Sabía que esa decisión podría costarle muy caro, quizás incluso la vida. Y en ese instante, sin planearlo, sin medir las consecuencias, tomó una decisión que cambiaría el curso de esa noche y de su propia vida. Luciana se metió discretamente la mano en el bolsillo del delantal, donde guardaba unos billetes doblados, originalmente destinados para el viaje en autobús a casa, y quizás un litro de
leche para el camino. Su corazón se aceleraba, como si cada latido le advirtiera que estaba a punto de cruzar una línea invisible. ¿Y si Sergio se da cuenta? ¿Y si me interrogan después? Pensó en fracciones de segundo, pero al mismo tiempo, la imagen de los ojos del hombre, tan hundidos, tan llenos de derrota, la atravesó. Con un gesto calculado, casi teatral en su sutileza, ingresó el importe como si fuera cambio normal, disimulando el gesto bajo el ruido de los teclados y el pitido de las máquinas. Le entregó la pequeña bolsa blanca al cliente con indiferencia, como si se tratara de una transacción rutinaria. Él, sin embargo, tardó unos segundos en reaccionar. Miró la bolsa, luego a Luciana, y sus ojos llorosos delataban una emoción indescriptible. Sus manos temblorosas recibieron el paquete como si sostuviera un regalo inesperado. Su silencio era tan denso que prescindió de cualquier frase ensayada. Simplemente murmuró, casi en un susurro ronco: «Nadie ha hecho esto por mí en años». Esas palabras, pronunciadas como una confesión, resonaron en Luciana como ningún agradecimiento convencional. Forzó una sonrisa discreta, intentando ocultar la emoción que se apoderó de su rostro. No quería parecer frágil delante de Sergio, quien observaba la actividad de la farmacia como un depredador vigilante tras el mostrador secundario. El cliente, a su vez, se ajustó el cuello desgastado del abrigo, se guardó la receta en el bolsillo y salió lentamente, como si dudara de merecer. Cerraba tras él, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabía, en el fondo, que ese gesto podría costarle caro, pero también sentía que había hecho lo correcto. Y, en aquella noche lluviosa, entre el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el eco lejano de los motores de los coches en la calle, tuvo la extraña sensación de que algo más grande estaba por venir. A la mañana siguiente, el sol parecía burlarse de Luciana. El resplandor se filtraba por la pequeña ventana del dormitorio e iluminaba las facturas esparcidas sobre la mesa, como si cada papel fuera un cruel recordatorio de su fragilidad financiera. El café estaba aguado, más agua que polvo, y sus hijos aún dormían en el colchón compartido en la otra habitación. Mientras se ponía sus gastadas zapatillas, Luciana repetía mentalmente la rutina: llegar temprano, evitar conflictos, alcanzar sus metas. Pero había una inquietud que no podía borrar de su mente: la mirada del hombre, la gratitud silenciosa, la certeza de haber hecho algo correcto, aunque arriesgado. Al entrar en la farmacia, encontró el ambiente ya cargado con la presencia de Sergio. Estaba más rígido que de costumbre, paseándose de un lado a otro con un papel en la mano. El aire se sentía cortante, como si todos supieran que algo estaba a punto de suceder. Luciana intentó convencerse de que tal vez era solo paranoia, pero su cuerpo, tenso y alerta, no lo creía. Fue entonces cuando Sergio la llamó. Su voz alta y áspera resonó por la sala, atrayendo la atención de sus compañeros e incluso de algunos clientes que esperaban ser atendidos. «Luciana, ven aquí», dijo, alzando el informe de la caja como una bandera de acusación. Ella caminó hacia él con paso vacilante, sintiendo todas las miradas sobre su espalda. El gerente no tardó en dramatizar la escena. Extendió el papel delante de todos. Señaló los números y la acusó de manipular las cantidades. «¿Crees que no me doy cuenta? Anoche hubo una discrepancia en la caja. ¿Estás malversando dinero, Luciana?», espetó, sin siquiera darle oportunidad de explicarse. El silencio que siguió fue ensordecedor, pesado como el plomo. Los clientes se miraron, algunos indignados, otros curiosos, como si presenciaran un espectáculo inesperado. Luciana intentó balbucear una defensa, pero su voz era débil, entrecortada por el miedo a perder su trabajo y la vergüenza de verse expuesta de esa manera. Sergio, aprovechando su fragilidad, levantó aún más la voz,
como si necesitara demostrar algo a un público invisible. El mundo de Luciana pareció encogerse en ese instante. Todos los compañeros que antes compartían risas discretas tras el mostrador ahora la miraban con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Algunos apartaban la mirada, otros susurraban, pero todos sentían el peso de la injusticia en el aire. Se dio cuenta de que su rutina, que siempre se había movido al ritmo seguro de reponer estantes, atender a los clientes y lidiar con la presión silenciosa de Sergio, se estaba arruinando en segundos. Sus manos, que recientemente habían ayudado a un desconocido, ahora temblaban de miedo. Su corazón latía con fuerza y sentía la garganta completamente seca. Cada acusación parecía resonar en oleadas por su cuerpo, desde la coronilla hasta la punta de los dedos. Lo que se suponía que sería una simple noche de trabajo se había convertido en un escenario de humillación pública. Luciana, a pesar de su desesperación, no podía permitir que su debilidad se manifestara. Tenía que mantener la compostura, aunque cada fibra de su ser la impulsaba a huir. Mientras Sergio seguía gritando, Luciana sintió una punzada de ira mezclada con incredulidad. No era solo la injusticia lo que la quemaba por dentro, sino la falta de humanidad de aquel hombre que veía a los empleados como simples números y olvidaba que cada uno cargaba con historias, problemas y sacrificios. Miró a su alrededor y vio a los clientes paralizados, algunos grabando discretamente con sus celulares, otros simplemente observando, conmocionados por la escena. La sensación de ser observada por todos lados era sofocante, pero algo en su interior se encendió, un instinto silencioso de dignidad que se negaba a doblegarse. Respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos, y comprendió que lo que Sergio la acusaba no era más que un acto de bondad disfrazado de simplicidad. La humillación pública, que podría aplastar a cualquier otro empleado, le sirvió como un recordatorio silencioso. Su decisión de ayudar a alguien no era un delito, era valentía. El contraste entre la desesperación del hombre de ayer y la tiranía del gerente de ese momento reforzó dolorosamente cómo los pequeños actos de empatía pueden chocar con sistemas fríos e injustos. El silencio que siguió al arrebato de Sergio fue casi palpable. Luciana permaneció de pie, inmóvil, sintiendo cada segundo arrastrarse como si el tiempo hubiera decidido agobiarla. Notó que el gerente respiraba agitadamente, con el pecho subiendo y bajando, como si intentara demostrarse algo a sí mismo, o quizás a los demás, pero no a ella. Las luces de la farmacia se reflejaban en el suelo de cerámica, creando una sensación de túnel que la aislaba del resto del mundo. Todos los clientes presentes parecían paralizados. Sus miradas atentas y curiosas alternaban entre ella y Sergio, como esperando una reacción explosiva. Luciana sintió crecer en su interior una mezcla de miedo y determinación. Sabía que cualquier palabra que dijera podría ser usada en su contra, pero permanecer callada no atenuaría la injusta acusación. Respiró hondo y decidió que su silencio en ese momento sería su fuerza silenciosa, una forma de soportar la humillación sin perder la compostura. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Uno de los clientes, un hombre de mediana edad con la mirada fija y un celular en la mano, comenzó a grabar discretamente la escena. Luciana sintió un escalofrío. No sabía si esto sería bueno o malo, pero en ese momento cualquier testigo se convertía en una oportunidad para la justicia. Sergio, ajeno al gesto, continuó acusándola, cada palabra cargada de autoritarismo y desprecio. La tensión en el aire era casi eléctrica y el sonido de sus voces se mezclaba con el zumbido constante del aire acondicionado, amplificando la sensación de que cada segundo podía cambiar el curso de todo. Luciana, a pesar de su corazón acelerado, percibía una energía diferente en esa grabación silenciosa.
Alguien, en algún lugar, debía estar viendo y comprendiendo la verdad que ella no podía gritar. El pequeño acto de bondad de ayer, ahora cuestionado, comenzaba a resonar fuera de las frías paredes de la farmacia, sugiriendo que tal vez, solo tal vez, la justicia tuviera una oportunidad inesperada. Mientras Sergio continuaba con su tiranía verbal, Luciana se dio cuenta de que algo en su interior había cambiado. El miedo seguía ahí, latiendo con fuerza en su pecho, pero ahora se mezclaba con una especie de valentía silenciosa, una fuerza que provenía de la certeza de haber hecho lo correcto. Cada gesto del gerente, cada palabra acusadora parecía aumentar la tensión, pero también resaltaba la injusticia de su posición. Sintió las miradas de sus colegas sobre ella, algunas avergonzadas, otras curiosas, y comprendió que, en ese momento, no estaba sola. Aunque nadie dijera nada, su presencia era una confirmación silenciosa de que su dignidad aún existía. Cada detalle de ese entorno, desde el frío brillo del mostrador hasta el intenso aroma a medicina, parecía amplificar la sensación de que esa noche, esa mañana, sería decisiva para el curso de su vida. La grabación del cliente comenzó a difundirse rápidamente por las redes sociales y en cuestión de horas llegó a decenas de personas. Luciana, aún inconsciente, se convirtió en la protagonista de una narrativa que muchos considerarían heroica, pero que para ella era simplemente la consecuencia natural de una decisión humana: ayudar sin esperar nada a cambio. Sergio, todavía en el mostrador, parecía ignorar que sus acciones, grabadas y compartidas, serían contraproducentes. La humillación que había intentado infligir a Luciana comenzaba a convertirse en exposición y el peso de la injusticia comenzó a inclinar la balanza. Sintió una mezcla de alivio y ansiedad, la sensación de que, de repente, el mundo exterior pudiera presenciar su verdad era reconfortante, pero también aterradora. Cada mirada que la alcanzaba confirmaba que la amabilidad, incluso en silencio, tenía el poder de resonar más allá del momento. Al día siguiente, el ambiente en la farmacia era diferente, incluso antes de abrir. Algunos compañeros que antes habían guardado silencio por miedo a Sergio, intercambiaron miradas cómplices con Luciana, ofreciéndole pequeñas sonrisas de apoyo. El gerente, en cambio, caminaba de un lado a otro, visiblemente irritado, revisando informes y hablando por teléfono con una mezcla de impaciencia y preocupación. Luciana, mientras organizaba los estantes, sentía que el corazón se le aceleraba con cada movimiento de él. Cada detalle de ese día parecía cargado de anticipación. El sonido de las tarjetas de crédito al pasarlas, el timbre al entrar los clientes, incluso el zumbido del aire acondicionado. Todo parecía amplificar la tensión que flotaba en el aire. Sabía que las repercusiones del vídeo podrían llegar en cualquier momento, y con ellas una avalancha de consecuencias, buenas o malas. Y efectivamente, el primer mensaje llegó temprano por la mañana. Una clienta habitual, conocida por su discreta presencia en la farmacia, se acercó y comentó en voz baja, casi sin aliento: «Luciana, vi el video. Todo el mundo habla de él en internet». El efecto fue inmediato. Una mezcla de incredulidad y alivio invadió a Luciana. Por un instante, el peso de su pecho pareció aliviarse y se dio cuenta de que la injusticia que había sufrido no había pasado desapercibida. Sergio, al darse cuenta de que el video circulaba, se puso visiblemente nervioso, apretando el celular contra el cuerpo y gesticulando de forma contenida, pero irritada. Los clientes que entraban, ahora alerta, lanzaban miradas rápidas, algunos murmurando comentarios sobre la situación. El ambiente en la farmacia cambiaba a cada segundo. El miedo y la tensión que antes dominaban dieron paso a una curiosidad colectiva, mezclada con un silencioso reconocimiento de la valentía de Luciana. Sintió, en lo más profundo, la certeza de que ese simple acto de bondad
había comenzado a desencadenar algo mucho mayor. Mientras Luciana atendía a los clientes durante toda la mañana, notó pequeños cambios en el comportamiento de cada persona que pasaba por el mostrador. Algunos lanzaban discretas miradas de admiración, otros comentaban entre sí, compartiendo el video en sus celulares. Un hombre, a quien conocía desde hacía años, se acercó con una tímida sonrisa y simplemente dijo: «Hiciste lo que nadie más haría. Gracias por demostrar que aún existe gente así». Las palabras, sencillas pero sinceras, conmovieron profundamente a Luciana. Por un momento, sintió que el peso de los días difíciles, las facturas, la falta de tiempo para sus hijos, el cansancio constante, parecía desvanecerse ante este reconocimiento inesperado. La empatía que antes solo circulaba entre ella y el cliente en esa noche lluviosa ahora se extendía como una suave brisa por la farmacia, envolviéndolo todo con una sensación de humanidad. Sergio, al darse cuenta de que su autoridad estaba siendo cuestionada, se endureció aún más. Recorrió los pasillos de la farmacia, observando cada movimiento, intentando controlar no solo a los empleados, sino también la historia que se desarrollaba a su alrededor. Con cada paso, Luciana sentía que la presión aumentaba, pero en lugar de sofocarla, le despertaba una claridad interior. Su acción de ayer no era motivo de vergüenza, sino de orgullo. Mientras organizaba las cajas de medicamentos, miró hacia la puerta por la que había salido el hombre al que había ayudado y sintió una punzada de curiosidad. ¿Quién era realmente? La pregunta, antes irrelevante, ahora parecía importante, pues su acción había desencadenado una reacción que aún no comprendía del todo. Y esa mañana, llena de tensión y miradas atentas, Luciana empezó a darse cuenta de que el mundo a su alrededor estaba cambiando, poco a poco, gracias a un gesto silencioso de empatía. Poco después de media mañana, uno de los clientes entró apresuradamente, con un aura de urgencia y curiosidad. Apretaba con fuerza su celular y al llegar al mostrador miró rápidamente a Luciana antes de preguntarle si podía hablar con ella en privado. Sin saber qué esperar, Luciana asintió, sintiendo un escalofrío de aprensión mezclado con una punzada de anticipación. El hombre habló en voz baja y rápida. «Soy el periodista y estoy siguiendo las repercusiones del video. Nos gustaría escuchar su versión de los hechos». Por un instante, el corazón de Luciana se aceleró. Fue como si todo el esfuerzo silencioso y el intenso miedo de la noche anterior culminaran en ese momento. Se dio cuenta de que la bondad que había mostrado, incluso sin pensar en las consecuencias, ahora estaba siendo reconocida y que su historia podría llegar a muchas personas, abriendo puertas a la comprensión, la empatía y la justicia. Luciana sintió que le sudaban las manos, el cuerpo tenso, pero la voz firme. Relató cada detalle, describiendo la situación del hombre que había entrado en la farmacia aquella noche lluviosa, su dificultad para pagar el antibiótico y el momento exacto en que decidió ayudarlo, incluso arriesgando su propio trabajo. La periodista escuchó atentamente, tomando nota de cada palabra, captando la emoción que desbordaba la narración. Al terminar, Luciana se dio cuenta de que algo más grande estaba sucediendo. La simple acción de una empleada común, impulsada únicamente por la empatía, comenzaba a cobrar vida propia, y los pequeños gestos que muchos considerarían insignificantes se transformaban en un poderoso testimonio de dignidad, valentía y humanidad. Su corazón aún latía con fuerza, sintió una ligera paz, como si la noche lluviosa y el miedo que había sentido antes finalmente encontraran sentido. En las horas siguientes, las repercusiones comenzaron a cobrar fuerza. El video, compartido en redes sociales, llegó a cada vez más gente y los comentarios se multiplicaron. Algunos elogiaron la valentía de Luciana, otros criticaron a Sergio por su postura rígida y autoritaria. Sintió crecer en su interior una mezcla de incredulidad y esperanza.
Cada mensaje que recibía en su celular le traía la sensación de que por fin la injusticia que había sufrido no pasaría desapercibida. Entre una recarga de producto y la siguiente, leía comentarios que hablaban de empatía, solidaridad y la importancia de ayudar a los demás, y con cada palabra sentía que su gesto se había vuelto mucho más grande de lo que había imaginado. Fue como si, de repente, la bondad hubiera resonado más allá del pequeño espacio de la farmacia, llegando a corazones desconocidos y provocando una reflexión sobre la humanidad y el respeto. Mientras tanto, Sergio intentaba controlar la situación, pero su autoridad se debilitaba con cada minuto que pasaba. Sus colegas compartían el video discretamente, e incluso los clientes se acercaron a Luciana para expresarle su apoyo silencioso. Ella percibía un cambio en la energía de la farmacia. El miedo y la tensión que antes dominaban comenzaban a dar paso a una fuerza silenciosa de justicia colectiva. Luciana, aunque aún insegura, sentía que no estaba sola. La historia que había compartido aquella noche lluviosa le servía ahora como un poderoso recordatorio de que los pequeños actos de valentía pueden generar ondas de cambio. Sucediendo, comenzó a consolidarse, lo que le infundió a Luciana una nueva sensación, que la empatía y la humanidad sí tienen el poder de transformar vidas y entornos, incluso en los lugares más inesperados. Ese mismo día, una llamada inesperada cambió aún más el curso de la historia. Luciana contestó el teléfono en la farmacia, y al otro lado estaba Roberto, el hombre al que había ayudado aquella noche lluviosa. Su voz, ronca y vacilante, cargaba años de silencio y desafíos que nadie parecía notar. Apenas podía pronunciar palabras completas, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse con cada frase. Luciana, necesitaba agradecerte de verdad. No sabes lo que hiciste por mí, dijo respirando con dificultad, como si cada palabra le hubiera exigido un esfuerzo físico. Luciana sintió que se le encogía el corazón al recordar cada detalle de ese momento. La lluvia cayendo, el miedo y la vergüenza en los ojos. De Roberto, la decisión silenciosa que la obligó a desprenderse de su propio dinero. La llamada, aunque breve, confirmó algo que ya presentía. Las pequeñas acciones pueden tener un impacto enorme, y la empatía, incluso en un mundo endurecido, no pasa desapercibida. Roberto comenzó a contar su historia poco a poco, como si cada detalle fuera una confesión largamente guardada. Había servido en el ejército, había sido enviado a misiones en el extranjero y luego había sido olvidado por el propio Estado. La burocracia y las largas batallas legales para obtener su jubilación y tratamiento médico lo habían marginado. La vida, cruel e indiferente, lo había obligado a sobrevivir con recursos limitados, enfrentándose a la enfermedad, el abandono y la soledad. Luciana escuchó atentamente, con una mezcla de tristeza, indignación y silenciosa gratitud por haber sido un faro de luz en su camino. Cada palabra de Roberto transmitía la fuerza de alguien que había enfrentado lo peor y se había mantenido en pie. Comprendió que su decisión de ayudar, simple y casi instintiva, había tocado no solo a un ser humano necesitado, sino toda una historia de superación y resiliencia. Y en ese momento, la llamada se convirtió en más que un agradecimiento. Se convirtió en un poderoso recordatorio de que la humanidad puede manifestarse en los gestos más inesperados. Al colgar el teléfono, Luciana sintió una mezcla de emoción y agotamiento. Las palabras de Roberto aún resonaban en su mente, revelando una vida marcada por la lucha, el dolor y el abandono, ahora iluminada por un inesperado acto de bondad. Miró a su alrededor en la farmacia, notando el contraste entre el ambiente frío y corporativo y la serena calidez que su acto había creado.
Cada caja de medicamentos, cada estante organizado, parecía ahora tener un nuevo significado, recordándole que incluso en los lugares más cotidianos, las pequeñas decisiones pueden repercutir de forma extraordinaria. El miedo que había sentido. Ante Sergio, el temor a la injusticia y la humillación comenzó a fundirse con un sentido de propósito. En ese momento descubrió que la valentía silenciosa, guiada por la empatía, tiene un poder transformador. Poco después, Luciana comenzó a darse cuenta de que el video viral estaba teniendo un impacto mayor. Amigos y desconocidos le enviaron mensajes de apoyo, algunos ofreciéndole ayuda financiera para aliviar sus deudas, otros compartiendo historias similares de injusticia y bondad. Cada comentario, cada gesto, le recordaba que su acción había desencadenado un efecto dominó inesperado. Sergio, por otro lado, parecía cada vez más aislado a medida que aumentaba la presión pública y surgían preguntas sobre su conducta en las redes sociales. Luciana, aunque seguía preocupada por la pérdida de su trabajo, sentía una creciente fuerza en su interior, la certeza de que la injusticia que había enfrentado no había revelado debilidad, sino carácter. La mañana que se había pronosticado como normal se había convertido en un punto de inflexión, mostrándole que incluso en medio de la adversidad, la humanidad y el coraje pueden abrir caminos inesperados. A primera hora de la tarde, la actividad de la farmacia empezó a cambiar. Los clientes que antes entraban apresurados, concentrados en sus tareas, ahora se detenían un momento, curiosos e incluso emocionados. Algunos comentaban en voz baja el vídeo que circulaba por internet, otros elogiaban discretamente a Luciana, transmitiendo respeto y admiración sin necesidad de hablar en voz alta. Intuía que, incluso en medio de la rutina habitual de las consultas, algo extraordinario sucedía a su alrededor. El aire tenso de la mañana pareció dar paso a una energía de silenciosa solidaridad, y Luciana empezó a comprender que su gesto se había vuelto mucho más grande de lo que hubiera imaginado. Cada sonrisa, cada mirada de reconocimiento reforzaba la sensación de que su valentía no había pasado desapercibida y de que, de alguna manera, se estaba haciendo justicia, aunque lenta y silenciosamente. Mientras tanto, Sergio intentaba mantener el control, pero la situación se le escapaba de las manos. Algunos empleados comenzaron a acercarse discretamente a Luciana, ofreciéndole palabras de apoyo y compartiendo sus propias experiencias de injusticia y dificultades en el trabajo. Cada historia reforzaba la sensación de Luciana de que no estaba sola y de que su valentía silenciosa inspiraba a otros a resistir también. El gerente, al darse cuenta de que su autoridad estaba siendo cuestionada y de que la narrativa del video comenzaba a eclipsar la suya, mostró signos de frustración e impaciencia. El ambiente en la farmacia, antes marcado por el miedo y la tensión, ahora transmitía una mezcla de esperanza y expectativa. Luciana, incluso cansada, sentía una creciente fuerza al darse cuenta de que cada gesto de empatía y cada decisión de ayudar sin esperar nada a cambio creaba un efecto real y tangible, capaz de cambiar no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. Esa misma tarde, la farmacia empezó a recibir visitas inesperadas. Quienes habían visto el vídeo llegaron con pequeños gestos de solidaridad. Algunos le ofrecieron palabras de aliento, otros trajeron donaciones de comida o incluso cupones para ayudar con los gastos de Luciana. Se conmovió, sintiendo una mezcla de gratitud y sorpresa. Nunca imaginó que un acto tan sencillo pudiera generar un impacto tan profundo. Cada gesto reforzaba la importancia de su decisión de ayudar al hombre aquella noche lluviosa. Luciana empezó a comprender que, por muy frío e indiferente que parezca el mundo, la empatía tiene el poder de tocar vidas de maneras profundas e inesperadas.
La rutina de la farmacia, antes mecánica y anodina, empezó a llenarse de humanidad e historias entrelazadas, conectando a las personas de maneras que nunca había imaginado. A medida que avanzaba la tarde, Roberto decidió romper el silencio. Programó una entrevista para contar su propia historia, revelando no solo su situación de abandono por parte del Estado, sino también las batallas que había librado para que se reconocieran sus derechos. Luciana observaba desde lejos, aún atónita por el impacto de su gesto. Cada palabra de Roberto, cada relato de años de abandono y sufrimiento parecía iluminar el verdadero impacto de su acción. Comprendió que la valentía silenciosa de una sola persona no solo podía transformar una vida individual, sino también exponer fallas estructurales e inspirar un cambio social. La simple decisión de pagar la medicación había sido el punto de partida de un efecto dominó que ahora comenzaba a extenderse de forma concreta y visible, afectando no solo a sus allegados, sino también a un público mucho más amplio del que la simple rutina de ir a la farmacia jamás podría alcanzar. A la mañana siguiente, Luciana llegó a la farmacia con una sensación distinta, casi palpable, como si el mundo hubiera cambiado de la noche a la mañana. El ambiente, antes frío y opresivo, transmitía una mezcla de tensión y anticipación. Algunos clientes entraban simplemente a saludarla. Otros comentaban discretamente la entrevista de Roberto, que ya empezaba a viralizarse en los medios locales. Luciana sentía una mezcla de orgullo e incredulidad. Aquella simple acción en una noche lluviosa, un gesto silencioso de empatía, se estaba convirtiendo en un catalizador de cambio y reconocimiento público. Cada paso que daba entre los estantes parecía resonar con el peso de la importancia de su decisión, y con cada sonrisa que recibía, su corazón se llenaba de renovada fuerza, como si finalmente comprendiera que la amabilidad, incluso sutil, puede cambiar destinos. Sergio, por su parte, se mostraba cada vez más inquieto. Su actitud autoritaria, antes incuestionable, se topaba ahora con la silenciosa resistencia de sus compañeros. Algunos intercambiaban miradas cómplices con Luciana. Otros susurraban discretamente sobre el comportamiento del gerente, creando una tensión silenciosa que contrastaba con la frialdad habitual del ambiente. Luciana se dio cuenta de que su silenciosa valentía estaba empezando a transformar no solo su propia vida, sino también la dinámica de aquel espacio, convirtiéndola en un ejemplo, aunque involuntario, de dignidad y firmeza. Cada detalle, el sonido de las puertas automáticas al abrirse, el olor a alcohol en los mostradores, la luz del sol reflejándose en los estantes, parecía cobrar un nuevo significado, recordándole que la empatía y la valentía pueden dejar profundas huellas incluso en los lugares más inesperados. En los días siguientes, el impacto del video y la historia de Roberto alcanzó proporciones inesperadas. Personas que nunca habían oído hablar de la farmacia comenzaron a frecuentarla, llevando mensajes de apoyo, pequeñas donaciones y palabras de aliento. Luciana comenzó a darse cuenta de que su gesto había creado una red invisible de solidaridad. Cada sonrisa que recibía, cada abrazo espontáneo, reforzaba la sensación de que la amabilidad tenía un poder que trascendía el espacio físico de la farmacia. Viviendo entre facturas vencidas, la presión del gerente y una rutina agotadora, Luciana ahora sentía la calidez humana manifestándose de maneras inesperadas. La sensación de aislamiento que tantas veces la había consumido comenzó a disiparse, reemplazada por una nueva energía que le infundió esperanza y la certeza de que, incluso en los momentos más difíciles, es posible transformar vidas con pequeños actos de valentía.
Sergio, al darse cuenta de que su autoridad estaba siendo cuestionada públicamente, comenzó a actuar con mayor moderación, evitando la confrontación directa y tratando de minimizar la exposición que recibía. Sin embargo, cada intento por controlar la situación parecía solo aumentar la atención sobre sus acciones. Luciana, por su parte, se sintió empoderada, reconociendo que la injusticia que sufría se había convertido en una oportunidad para aprender y superarse. Cada mirada de apoyo de sus colegas, cada gesto de solidaridad de clientes y desconocidos, reforzaba la idea de que la valentía silenciosa de una persona puede convertirse en una fuerza colectiva capaz de cambiar la dinámica de todo un entorno. La farmacia, antaño símbolo de rutina y opresión, se convirtió en un espacio de historias entrelazadas y transformación social, donde la empatía y la justicia comenzaron a prevalecer. Esa semana, Luciana comenzó a notar cambios sutiles en su confianza. Antes, cada decisión parecía arriesgada, cada acto de bondad podía costarle el trabajo o ser malinterpretado. Ahora, sin embargo, sentía una fuerza silenciosa en su interior, la certeza de que hacer el bien era más importante que cualquier miedo impuesto por un jefe estricto o una rutina agotadora. La empatía demostró que esa noche lluviosa había marcado no solo la vida de Roberto, sino también la de Luciana, despertando en ella una mayor conciencia del poder de sus decisiones. Con cada interacción con clientes y colegas, sentía que su ejemplo comenzaba a influir en el comportamiento de quienes la rodeaban, demostrando que incluso los pequeños gestos tienen la capacidad de generar impactos profundos y duraderos. Mientras tanto, el efecto dominó del video y el impacto de la historia de Roberto seguían extendiéndose. Las personas conmovidas por el gesto de Luciana comenzaron a compartir sus propias experiencias de empatía y solidaridad, creando una red invisible de historias entrelazadas. La farmacia, antes vista solo como un lugar de compras y rutina, se había convertido en un espacio simbólico de valentía y humanidad. Luciana, a pesar del cansancio y las responsabilidades familiares, experimentó una sensación de propósito y pertenencia sin precedentes. Cada gesto de reconocimiento, cada comentario positivo, cada mensaje de gratitud reforzaba la idea de que el mundo podía transformarse con pequeñas acciones y que la justicia, bondad, incluso las silenciosas, tenían el poder suficiente para impactar vidas y generar un cambio real. Con el paso de los días, Luciana empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Sergio. Ya no gritaba con la misma intensidad, evitaba la confrontación directa y parecía sopesar cada palabra. La tensión que antes se cernía como una nube constante sobre la farmacia empezó a disminuir, y Luciana sintió que, de alguna manera, la valentía y la empatía de una sola acción silenciosa el ambiente. Cada cliente que entraba la miraba con comprensión y solidaridad, y cada simple gesto de amabilidad que recibía reforzaba la percepción de que la justicia, por lenta que fuera, comenzaba a manifestarse. La dolorosa experiencia de ser acusada injustamente se transformaba gradualmente en una experiencia de aprendizaje, y Luciana sentía que su vida estaba cambiando de forma concreta, incluso ante las adversidades que siempre había enfrentado. Mientras organizaba los productos en los estantes, Luciana reflexionó sobre su reciente experiencia. Desde la noche lluviosa en la que ayudó a Roberto, pasando por el humillante episodio con Sergio, hasta las repercusiones en redes sociales, cada momento parecía contener una lección de vida. Ahora comprendía que los actos de empatía, incluso los silenciosos, tienen el poder de replantear realidades, unir a las personas y generar olas de cambio inesperadas. Incluso frente al miedo y la injusticia,
La decisión de ayudar no solo preservó la dignidad de Roberto, sino que también fortaleció su propio coraje. La farmacia, que antes había sido solo un lugar de trabajo, se había convertido en un escenario para aprender y superar la adversidad, demostrando que la bondad, cuando es auténtica, tiene el poder de revertir la adversidad e inspirar a otros a hacer lo mismo. En los días siguientes, Luciana comenzó a notar efectos inesperados del impacto del video. Personas que no conocía entraban en la farmacia simplemente para saludarla o darle palabras de apoyo. Algunos clientes, inspirados por la historia, comenzaron a compartir sus propios actos de bondad, creando una atmósfera casi contagiosa de empatía y solidaridad. Luciana sintió una nueva energía, como si cada pequeño gesto que recibía magnificara el significado de lo que había hecho. Su vida diaria, marcada por preocupaciones financieras y responsabilidades familiares, comenzó a iluminarse al darse cuenta de que la valentía silenciosa, incluso frente a la injusticia, tenía un verdadero poder transformador. Sintió orgullo, pero también una profunda responsabilidad. Su acción había detonado algo más grande que ella misma, y ahora cada decisión suya tenía el peso y la oportunidad de generar un impacto positivo. Mientras tanto, Roberto decidió llevar su historia más allá de las redes sociales y los medios locales. Invitado a una entrevista en un canal de televisión, reveló detalles sobre la difícil vida que llevó, las injusticias que enfrentó y el momento exacto en que Luciana intervino para ayudarlo. Cada palabra del veterano resonó como un poderoso recordatorio del poder de la empatía humana. Luciana, presenciando todo de cerca, sintió una mezcla de emoción, orgullo y humildad. Comprendió que la acción aparentemente pequeña y aislada se había convertido en un faro de luz en medio de años de abandono social, inspirando no solo a individuos, sino también a comunidades a reflexionar sobre sus propias actitudes. El vínculo entre la valentía silenciosa y la transformación social se hizo evidente, demostrando que actos aparentemente sencillos pueden tener repercusiones profundas y duraderas. A medida que el impacto crecía, Luciana empezó a recibir mensajes y contactos inesperados de personas que habían vivido situaciones similares. Algunos compartían historias de injusticia laboral, otros narraban experiencias de solidaridad olvidadas o subestimadas. Cada historia confirmaba que su acción había despertado empatía y motivado a otros a reflexionar sobre sus propias acciones. Sintió un orgullo silencioso combinado con una creciente responsabilidad. Comprender que sus decisiones afectaban no solo su propia vida, sino también la de personas que hasta entonces habían sido invisibles para la sociedad. Cada mensaje que recibía reforzaba el verdadero impacto de la valentía silenciosa, y Luciana empezó a comprender que la bondad, incluso en un acto aparentemente sencillo, podía resonar mucho más allá del espacio inmediato en el que ocurría. Mientras tanto, Sergio, al darse cuenta de que su postura autoritaria comenzaba a ser cuestionada públicamente, intentó controlar la narrativa con creciente moderación. Pero la atención de la comunidad, ahora impulsada por el video y las entrevistas de Roberto, hizo casi imposible cualquier intento de manipulación. Luciana, sintiéndose más segura y empoderada, observó la sutil transformación del entorno de la farmacia. El miedo que antes predominaba dio paso al respeto y al reconocimiento. Con cada cliente que entraba y expresaba su apoyo, aumentaba la certeza de haber tomado la decisión correcta. El humillante episodio en el mostrador, que podría haber sido solo un punto delicado, se convirtió en un hito de aprendizaje, coraje y dignidad. Luciana comenzó a comprender que la superación de obstáculos a menudo surge de pequeños gestos y decisiones tomadas en momentos de vulnerabilidad. En los días siguientes, Luciana comenzó a notar cambios tangibles en su vida.
Los mensajes de apoyo y los pequeños gestos de solidaridad no solo reforzaron su sentido de justicia, sino que también generaron oportunidades inesperadas. Quienes seguían su historia le ofrecieron ayuda financiera para pagar facturas atrasadas, mientras que otros sugirieron maneras de mejorar su trabajo o incluso nuevas oportunidades laborales. Luciana sintió una mezcla de gratitud e incredulidad. Nunca imaginó que un acto de bondad aparentemente simple pudiera generar una red tan amplia de empatía y colaboración. La sensación de impotencia y miedo que había arrastrado durante tanto tiempo comenzó a transformarse en esperanza y fortaleza, demostrando que incluso en las situaciones más adversas, la valentía silenciosa puede generar impactos positivos y duraderos. Mientras tanto, la historia de Roberto seguía circulando, llegando a audiencias cada vez más numerosas. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, un reflejo vivo de cómo los actos de empatía pueden transformar trayectorias. Luciana, tras cada entrevista y cada repercusión, sentía el peso y la magnitud de lo que había hecho. Cada detalle de esa noche lluviosa, desde la decisión de pagar la medicina hasta la mirada emotiva de Roberto, adquirió una nueva dimensión, revelándose como un punto de inflexión no solo en su vida, sino también en la de ella. Comprender que los pequeños gestos tienen el poder de generar cambios profundos reforzó su sentido de propósito. Empezó a comprender que la valentía y la humanidad, incluso en gestos aparentemente discretos, son fuerzas capaces de transformar no solo a individuos, sino a comunidades enteras. En los días siguientes, el impacto de la historia de Luciana comenzó a influir en la comunidad que rodeaba la farmacia. Personas que antes pasaban apresuradas, centradas únicamente en sus propias rutinas, ahora se detenían para saludarla, elogiar su valentía o compartir sus propias historias de superación. La farmacia, antes un simple lugar para comprar y trabajar, se convirtió en un espacio simbólico de solidaridad y aprendizaje. Luciana sintió que cada gesto de apoyo que recibía reflejaba no solo el reconocimiento de sus acciones, sino también la capacidad humana de conectar y generar un impacto positivo, incluso en medio de dificultades extremas. La empatía silenciosa que había demostrado ahora se convirtió en una fuerza colectiva capaz de transformar las vidas a su alrededor, generando respeto e inspiración de maneras que nunca imaginó. Al mismo tiempo, Sergio, visiblemente más contenido, ya no podía mantener la misma postura autoritaria con empleados y clientes. Su reputación comenzaba a resentirse y los intentos de controlar la narrativa eran cada vez más ineficaces. Luciana, por su parte, sentía una mezcla de alivio y empoderamiento. Cada pequeña victoria, una mirada respetuosa, un comentario de apoyo, los comentarios positivos en redes sociales, reforzaba su convicción de que había tomado la decisión correcta. La dolorosa experiencia de ser humillada en el trabajo se transformó en una experiencia de aprendizaje y crecimiento personal. Comprendió que superar la injusticia y afrontar la adversidad es un proceso que requiere valentía, empatía y resiliencia, y que los pequeños actos guiados por el corazón pueden tener un impacto mucho mayor del que uno podría imaginar. Con el paso del tiempo, la historia de Luciana comenzó a inspirar no solo a los clientes de la farmacia, sino también a personas de otros barrios y ciudades cercanas. Los comentarios y mensajes de apoyo seguían llegando, muchos compartiendo experiencias similares de injusticia y actos de bondad olvidados. Cada historia reforzaba la comprensión de Luciana de que su acción, aunque sencilla, había desatado una ola de empatía y valentía. Sentía que, incluso enfrentando la adversidad personal y profesional, su gesto había tocado vidas de maneras que jamás hubiera imaginado. El sentido de propósito crecía con cada interacción, y la
certeza de que las pequeñas decisiones pueden generar transformaciones significativas, se hizo cada vez más concreta y palpable. A medida que las repercusiones se intensificaban, Luciana empezó a notar cambios en el comportamiento de sus compañeros. Muchos, antes temerosos y silenciosos ante la rígida autoridad de Sergio, ahora demostraban mayor confianza e iniciativa, inspirados por su valiente ejemplo. Pequeños actos de solidaridad comenzaron a surgir dentro de la propia farmacia, como ayudar a clientes con dificultades económicas o apoyar a compañeros en momentos de estrés. Luciana observaba estas transformaciones con una mezcla de orgullo y emoción. Cada gesto silencioso de empatía y valentía se convertía en un hilo que tejía una red invisible de solidaridad y justicia, demostrando que superar obstáculos no es solo personal, sino también colectivo, capaz de transformar entornos enteros e inspirar cambios duraderos. En los días siguientes, Luciana comenzó a reflexionar sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. El gesto que parecía tan simple, simplemente ayudar a alguien necesitado, se convirtió en un catalizador del cambio. Los mensajes de apoyo, las entrevistas, el reconocimiento de la comunidad e incluso los pequeños gestos de sus colegas demostraron que su valentía silenciosa se había extendido más allá del espacio físico de la farmacia. Sintió una mezcla de gratitud y responsabilidad. Sabía que, de alguna manera, su decisión de actuar con empatía había inspirado a otros a ser más humanos, más atentos al sufrimiento ajeno y más conscientes del impacto de sus propias decisiones. Cada mirada respetuosa, cada palabra de aliento, reforzaba la convicción de que la humanidad podía prevalecer, incluso en entornos adversos y aparentemente desesperanzadores. Mientras veía a Roberto en la televisión, narrando con emoción su propia historia y mencionando su acto de bondad, Luciana comprendió la magnitud de lo sucedido. Un solo acto de empatía había resonado en toda una comunidad, motivando a otros a compartir sus historias, ayudarse mutuamente y fortalecerse. Sintió una profunda satisfacción, mezclada con humildad. Superar, pensó, no se trataba solo de afrontar las dificultades, sino de transformar el dolor y la adversidad en oportunidades para hacer el bien y tener un impacto real en la vida de los demás. En ese momento, Luciana comprendió que su valentía silenciosa había desatado una ola de cambio que trascendió barreras y límites. En los días siguientes, Luciana comenzó a notar cambios internos tan profundos como los externos. El miedo que había sentido ante la injusticia y la humillación en el mostrador de la farmacia se había transformado en fuerza y confianza. Cada gesto de reconocimiento, cada mensaje de apoyo y cada historia compartida por quienes habían sido afectados por su acto le recordaban el poder de su valentía silenciosa. Empezó a reflexionar sobre cómo los pequeños actos de empatía, realizados con sinceridad y altruismo, pueden tener efectos duraderos, capaces de transformar vidas individuales y colectivas. Su sentido de propósito creció día a día, e incluso ante los desafíos diarios de criar sola a sus hijos y mantener a su familia, Luciana se sintió empoderada. Por primera vez, comprendió que su valentía no era solo personal, sino un ejemplo vivo del impacto que una acción sencilla pero genuina puede tener en la sociedad. El tiempo trajo consecuencias concretas. Sergio fue investigado por su comportamiento autoritario e injusto, mientras que la farmacia comenzó a verse bajo una nueva luz. No como un entorno opresivo, sino como un lugar donde se entrelazaban historias de coraje y humanidad. Luciana, por su parte, vio su vida dar un giro inesperado. Oportunidades laborales mejor pagadas, invitaciones a conferencias sobre empatía e historias de superación de la adversidad,
y el reconocimiento público de su coraje silencioso. Dalitz, hombre al que había ayudado, Roberto, reconstruyó parte de su vida y se convirtió en una voz activa en la lucha por los derechos de los veteranos olvidados. El gesto que parecía pequeño en esa noche lluviosa se convirtió en un símbolo de dignidad, humanidad y resiliencia. Luciana aprendió de forma concreta e inolvidable que superar la adversidad no se trata solo de enfrentarla, sino de transformar cada dificultad en una oportunidad